encargada del diseño, la programación, la implantación y el mantenimiento de sistemas informáticos. Esta es la ingeniería en sistemas y hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Mati del canal Mati en la ciudad. Hola Mati, ¿cómo vamos? Hola, todo bien, todo bien. Gracias por la invitación. Bueno, pues en cuanto a ingeniería de sistemas, quisimos contar contigo porque aparte de que tienes un canal en el que has tocado este tipo de temas, comenzáramos hablando un poco sobre qué es la ingeniería de sistemas desde tu punto de vista, o al menos como lo has visto hasta el momento. Claro, mira, la ingeniería en sistemas para mí es una carrera que abarca muchos temas. Es algo que incluye ingeniería informática, pero no es exactamente lo mismo. Es una confusión bastante común decir, ingeniería informática, sistemas es lo mismo, otro nombre, es todo marketing. Pero no, la ingeniería en sistemas es más que solo informática. ¿Por qué? El ingeniero en sistemas tiene una visión enfocada al proceso. ¿A qué me refiero con esto? Que no solamente vemos temas de desarrollo, no solamente vemos temas de gestión de la información, vemos también temas de administración. O sea, administración de empresas es algo que también está muy relacionado con la carrera. En el caso puntual de la carrera en Buenos Aires, en Argentina, los primeros años son de programación y matemáticas, física, química, ciencias básicas, y a medida que van pasando los años, vas viendo temas de programación más avanzados, pero al mismo tiempo va ganando más peso lo que es la administración. Un ingeniero informático está enfocado en terminar su producto de software, mientras que el ingeniero en sistemas está enfocado en cada paso del proceso, desde que surge la idea hasta que se convierte en un producto de software. E inclusive tenemos muchas materias en las que vemos sobre lo que podría ser el retiro del producto. O sea, el producto lo sacamos, se lanzó, fue un éxito, evolucionó, llegó al final de su vida, tenemos materias dedicadas a eso. ¿Qué hacer cuando llega el final de la vida del producto? ¿Cómo se retira? ¿Cómo ofrecer versiones quizás de un programa nuevo que lo va a reemplazar y así sucesivamente? O sea, la ingeniería en sistemas es para mí eso, es la visión del proceso. Ok, o sea que puedes definir sistemas como un ciclo, un proceso o Correcto. generalizando el proceso como tal, como lo mencionas. Exacto, sí. En la etapa en la que estás, ¿ya saliste de esta carrera o No, yo ya me recibí. Yo soy ingeniero en sistemas. Me recibí el 1 de agosto del 2019 y recibí mi título hace unos días, el 23 de junio. ya al terminar todo ese proceso de estudiante de ingeniería de sistemas, cuáles fueron esas cosas que pudieras captar para tú decir, no, es que ingeniería en sistemas es complicado o es difícil? ¿Qué es entonces lo difícil de estudiar esta carrera así? Sí, por supuesto. A ver, lo más difícil, honestamente voy a decirlo, es la parte que son ciencias básicas, matemática, física y química. ¿Por qué? Primero son temas avanzados, o sea, análisis matemático en tercer año ya es matemática muy abstracta, integrales dobles, integrales triples. Física, al mismo tiempo, también la materia física 2 de tercer año es muy difícil porque son temas muy complejos y que requieren muchísima matemática avanzada. ¿Y por qué digo que es difícil? Porque además de ser temas avanzados, son temas que al ingeniero en sistemas no le importan. O sea, fíjate que no te estoy diciendo, sí, programar un sistema operativo es lo más difícil. Es una materia difícil, pero es una materia interesante, porque no deja de ser parte de la carrera de ingeniería en sistemas. Física 2 está ahí ocupando un lugar porque el Ministerio de Educación argentino no reconoce una ingeniería que no tenga física 2. O sea, saca física 2, liberanos de un peso de encima, por favor, pero entonces no somos ingenieros. El ministerio no nos reconoce como ingenieros. Así que por eso digo yo que es la parte más difícil, porque aparte de ser difícil por la pura esencia de las materias, son materias que no nos afectan y no nos interesan. Y no es relevante. Claro, Claro, porque es que al fin y al cabo, la parte laboral, ¿en qué contexto podrías aplicar eso? Es como complicado, ¿no? Tratar de... a menos que estés trabajando en ese área o a menos que estés haciendo una simulación de un proceso, no sé, de un campo eléctrico. O sea, es un área de aplicación muy específica. Ok, sí, tienes razón. Y siempre es complejo tratar de ver algo que a uno no le parece. Sí nos gustaría saber entonces, hasta este punto, ya que eres recién egresado, el concepto que tenías sobre tu carrera, la ingeniería de sistemas, en el principio no es la misma, tal vez, ¿no? En este momento no es el mismo concepto. Mm. ¿Qué ha cambiado entonces desde el principio hasta ahorita? ¿Cómo es la ingeniería ahorita?
Y cuando yo entré en la carrera, para mí ingeniería en sistemas era el punto medio entre las dos cosas que me interesaban, que era informática por un lado y la administración de empresas por el otro. Yo entré, o sea, yo hice la inscripción a la universidad en octubre del 2014 y en septiembre de ese mismo año fue que yo me decidí a qué carrera quería hacer, o sea, qué carrera quería hacer. Yo estaba convencido de que iba a ser administración, que iba a ser administración, iba a ser administración de empresas, hasta que mi papá me dijo, ¿por qué no pruebas ingeniería en sistemas? Ok, ¿qué es eso? Me pasó el folleto de la UTN porque a él también se lo habían dado. A ver, él trabaja mucho en el centro de Buenos Aires y le habían pasado un folleto justamente porque estaban abiertas las inscripciones y me dijeron, mira, vi esto y quizás te interese. Y fue como, a ver qué es. Y sí, era en parte administración y en parte informática, algo que a mí me encanta, pero desde que tengo memoria. O sea, hay una foto mía con 3 años agarrado así del mouse mirando la computadora. Así que informática es algo que siempre me gustó y ese fue el primer, o sea, fue mi primera impresión de la carrera, que era informática con administración. Que si bien es cierto que la carrera terminó siendo algo de eso, mi concepto evolucionó a lo que te había dicho cuando me hiciste la primera pregunta, a cómo es no solamente la fusión de esas dos carreras, sino que también es su propia carrera porque presenta su propio enfoque. Ok, mira que hay personas que dicen, bueno, tengo entre estudiar ingeniería de software o ingeniería en sistemas. ¿Cómo Mm. le resumirías o le ayudarías a elegir a esas personas para diferenciarla? Bueno, eso es algo que vimos sobre el final de la carrera, inclusive la materia que se llama proyecto final, que vendría a ser una tesis. Tenés que hacer un programa desde cero, desde concebir la idea hasta presentar el proyecto a fin de año. Si bien es una materia muy práctica, también tiene teoría. En la parte de teoría que vimos la parte ética o sea, la ética de un ingeniero de sistemas y vimos también cómo se compara el ingeniero de sistemas contra software, contra informática y demás. Podemos pensarlo como si fuera una cebolla con muchas capas, como diría Shrek. En el núcleo de todo está ingeniería en hardware. Se enfocan en el hardware o ingeniería electrónica, puede ser cualquiera de las dos. Tienen un foco y un foco exclusivo, el hardware. La siguiente capa ya cubre un poco más, es la ingeniería en software. Si bien tiene algunos conocimientos de hardware incorporados, su foco es el desarrollo. Si a vos te gusta lo técnico, lo mejor es ingeniería en software. Vos querés estar 8 horas al día o las que sea 25 horas al día sentado programando, ingeniería en software es lo tuyo. Ahora, la siguiente capa, ingeniería informática. Ingeniería informática está enfocada en el desarrollo, pero tiene la ventaja de que es una carrera con un poco más de proyección. Si bien tu foco va a ser el producto de software, tu objetivo va a ser programar, puedes desempeñarte en otras tareas como jefe de tecnología de una empresa. Tenés los conocimientos para hacerlo, porque no solamente vas a tener los conocimientos técnicos, vas a tener muchos conocimientos teóricos también. Y la última capa de la burbuja, de la cebolla, perdón, es la ingeniería en sistemas, donde ya están incorporados todos los conocimientos que veníamos hablando y aparte vienen todos los conocimientos de administración, toda la parte de negocios, toda la parte de marketing, hace que el ingeniero de sistemas, si bien sale de la universidad como un desarrollador, como cualquiera de los otros dentro de la cebolla, el ingeniero de sistemas es el que tiene más proyección a futuro. Así que si alguien me pregunta, que es una pregunta muy común, ¿cómo sé si ingeniería en software o ingeniería en sistemas es lo mío? Yo le digo, ¿qué te gusta? Si te gusta lo técnico, si vos querés sentarte a programar, software. Si querés sentarte a programar, pero te gustaría estar más en el ámbito de la tecnología en general, informática. Si querés programar, pero te ves creando, te ves ideando, te ves siendo la cabeza de la empresa, sistemas. Excelente respuesta y excelente forma de transmitirles esa opinión para ayudarles a elegir una carrera, ¿no? De hecho, aquí en Colombia, aparte de ingeniería de informática, ingeniería de software, ingeniería de sistemas, existe una que se llama ingeniería en TIC, que ahorita está, no sé si en Argentina, pero sí sé que hasta el momento está en Chile, Colombia, España, México. Tenemos ingeniería en telecomunicaciones. Sí, es similar, no sé si O sea sea, exacto. llega una nueva carrera al grupo de carreras similares que pueden enredar a una persona sobre qué elegir, pero allí está, es bueno ir como diferenciando todo ese tipo de cosas. Bueno, hablemos un poquito de los exámenes. ¿Cómo son esos exámenes de ingeniería de sistemas? Háblanos tal vez desde
la mitad de carrera hacia atrás, Ok. de primero a quinto tal vez, y la otra mitad, ¿cómo son esos exámenes? Ok, bueno, considerando la mitad de la carrera como un punto de quiebre, los primeros exámenes van a ser sobre todo, bueno, los más pesados van a ser los de matemática, los de física, son muy exámenes de secundaria, honestamente, en el sentido de que son pruebas de, ok, te enseñamos estas fórmulas, ahora sentate, tenés que sacar el examen, aplicalas. En cuanto a lo que es la parte de programación, mis exámenes fueron teóricos prácticos, o sea, mis exámenes eran, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una pila y una cola? Hablando de estructuras de datos, ¿no? ¿Cómo se comportan de forma distinta? Y después la parte práctica era, bueno, tenés esta situación, haceme un algoritmo que me permita tal cosa. Por ejemplo, no sé, me acuerdo de un examen en particular que teníamos el ejemplo de dos ascensores que teníamos que manejarlos. No me acuerdo exactamente el contexto ahora, pero lo que tenías que hacer era usar punteros que eran los ascensores y siguiendo una cola que eran los pisos y así. Después, bueno. Lo que pasa con la primera mitad de la carrera es que es mucho contenido teórico también de la parte lógica, o sea, todo lo que es, sí, puertas lógicas, AND, OR, XOR, ese tipo de cosas, tablas de verdad, teoría, teorema de grafos, ese tipo de cosas que después los vas a ver en otras materias mucho más avanzadas como inteligencia artificial. Eso está todo en la primera mitad de la carrera. A partir de la segunda mitad, ya la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Porque los exámenes son mucho más teóricos. En lo que es mi experiencia, fueron mucho más teóricos, eran más definiciones, pero a su vez cada materia te exigía un trabajo práctico que tenías que completar y ese trabajo era justamente aplicar los distintos conocimientos. Antes, en las primeras materias, estaba todo mezclado, era el examen teórico práctico. En la segunda mitad de la carrera los separaron en dos métodos de evaluación, el examen teórico casi al 100% y un trabajo en el que tenés que aplicar todos los conocimientos. Podría decirse que la primera mitad es la parte técnica, lógica, matemática, Sí, y la otra sí, mitad es más aplicada de pronto a proyectos o ujú, aplicaciones de la correcto. vida real. Súper bien, o sea, ahí está un punto claro para las personas que querían saber cómo se componían más o menos los exámenes, pues van Ujú. por este tipo. Bueno, sí nos gustaría saber, ya que nos hablas de exámenes, háblanos un poco sobre esas materias o asignaturas que viste. ¿Cuáles te gustaron más, te llamaron más la atención? Que digas, uff, esto es interesante. ¿Y cuáles no tanto, más o menos? La materia que para mí fue la más interesante de todas fue paradigmas de programación. Es una materia que en Buenos Aires se da en el segundo año. Fue una materia interesante porque uno, los profesores la hacían interesante, que eso siempre es muy importante. Y dos, me abrió la cabeza a mundos que no tenía idea que existían. Yo venía de primer año de aprender C++, de los objetos, de las pilas, las estructuras de datos, y de repente me dijeron, sí, pero existe este otro lenguaje que es del paradigma lógico y sirve para esto otro, y no tiene nada que ver con lo que viste hasta ahora. Está Haskell, un lenguaje del paradigma funcional, que sirve para esta otra cosa, se comporta de esta forma. Y después está los lenguajes, el paradigma de objetos, que es el común, el que vas a ver en Java, el que vas a ver C Sharp, en los lenguajes que son más usados hoy en día, son todos orientados a objetos. Así que bueno, esa parte no fue. A ver, la parte del paradigma de objetos fue más larga porque justamente hay más ejemplos de lenguajes de objetos, pero toda la parte anterior fue como, wow, hay mucho más de lo que yo conocía. Y por el otro lado, materias que no me terminaron de convencer fue, en mi caso particular, inteligencia artificial, porque yo esperaba una cosa, pero me dieron otra totalmente distinta. O sea, fue una materia, bueno, es una materia que se da en el quinto año, o sea, ya está en la segunda mitad, ya está en esa mitad en la que los exámenes son muy teóricos, es por definición, y si bien el trabajo práctico era así, implementar una red neuronal era como, sí, pero es una red que tendrá dos neuronas y aprende lo que tiene que aprender en un ciclo de menos de un día. O sea, no es un ejemplo real, no es un ejemplo conciso, es un ejercicio de un libro de texto de jardín de infantes, honestamente. No es una, bueno, es una inteligencia artificial, obviamente, pero no es lo que yo hubiera esperado. Que tienes Así como que otra expectativa, tal vez.
Claro, tenía una expectativa que no se cumplió. Yo esperaba salir de esa materia pudiendo programar una red neuronal desde cero y la verdad es que puedo darte todas las definiciones teóricas que quieras. Puedes preguntarme qué es una neurona, qué es la función de activación, qué es esto, qué es lo otro, pero sentame con TensorFlow, el framework de Python al lado y no tengo idea qué es esto. No lo entiendo, no lo sé leer, porque tengo los conocimientos teóricos, no tengo la parte práctica. Este comportamiento, ¿no? Que suele pasar en muchos estudiantes no está mal. Lo digo Mm, como experiencia propia, no está mal porque en algún momento puede que se aplique, ya uno tiene ujú, las bases para encontrar como esa inspiración, ese gusto en aplicarlo, ya va a ser un poco mejor. Como mm, por ejemplo, no sé, ponle tu programación en dispositivos móviles. No me llamaba sí, mucho la atención tal vez a programar para Android, pues porque no lo había puesto en práctica. ujú, Vale, sí nos gustaría entonces saber, al momento en que tú elegiste esa carrera, devolvámonos unos años atrás, ¿la ujú. elegiste porque por gusto propio, porque estabas seguro que esa era, o simplemente porque cualquier circunstancia te llevó a elegirla? Yo la elegí porque, como había mencionado antes, yo estaba decidido por administración de empresas y de repente llegó esta otra opción que no la había considerado. O sea, yo no sabía de la ingeniería en sistemas hasta que no me dijeron investiga sobre esto. Y fue ahí que dije, ah, esto puede ser lo mío, porque tiene lo que quería, la administración, pero tiene también algo que yo llevaba muy interiorizado, que era la parte de la informática y la programación. Yo había hecho algunas cosas por mi cuenta, algunas páginas web, pero por jugar únicamente, o sea, no, obviamente no hice ninguna cosa que haya puesto en internet, no, era solamente jugar, o sea, dije, ah, esto es HTML, esto es CSS, así se usa JavaScript, y de repente me encontré con esto y fue como, ok, esto puede potenciar mis intereses y mis gustos a un nivel completamente nuevo. Y fue por eso que me decidí a probarla. No, estupendo. Y es que esa debería ser la forma en la que los demás puedan adoptar para elegir una carrera. No tanto tal vez porque sea una carrera que pague más o porque sea una carrera que Mm, tenga mucho campo laboral, que bien es importante, pero es más sí. importante adoptar una carrera que vaya acorde con la persona. A ver, hay mucha gente también que me comenta en los videos cuando hablo de la ingeniería que le parece muy difícil o que no le gusta y es como quiero hacerlo, pero no me convence. Mira, si no te convence, volvé para atrás, volvé a quién sos. O sea, quizás estás pensando en ingeniería en sistemas porque tu amigo va a ser ingeniero en sistemas o porque escuchaste que pagan bien o porque escuchaste que hay mucha demanda, lo que sea. Pero si lo tuyo es diseño de ropa, si lo tuyo es arquitectura, si lo tuyo es composición musical, anda por ese lado. No, es una carrera que si no estás comprometido con ella, no te va a ir bien. No lo digo de malo, lo digo de que es una realidad. Ya te dije que hay materias que ni siquiera a nosotros nos interesan. Física 2, inteligencia artificial, que fue una decepción. Imagínate a alguien que no esté comprometido, o sea, comprometido en un sentido de una persona que no le guste, que lo haga por la razón equivocada. No vale la pena. Vas a pasar muchos años, la vas a sufrir, vas a estar después de 5 años haciendo materias de segundo, vas a querer renunciar y te vas a dar cuenta que tendrías que haber ido por otro lado. ¿Eso lo has adoptado de alguna forma y has generado proyectos tal vez académicos o simplemente propios en cuanto a ellos que los rodean? Bueno, en mi proyecto final, en realidad, en nuestro caso, es un tema libre. O sea, sí es cierto que necesito una preaprobación de parte del Departamento de Ingeniería y Sistemas de la universidad, pero es un tema libre. Lo que se te ocurra, puedes hacerlo. Lo que hicimos con mis compañeros, porque es un trabajo grupal de seis, sí, es un grupo de 6 integrantes, fue pensar en cómo podíamos aportar algo a la universidad, o sea, cómo podíamos devolverle algo a la universidad que tanto nos había dado ya desde antes. Y se nos ocurrió que nuestro proyecto final iba a ser un planificador de carrera. O sea, era una aplicación móvil que vos le ingresabas datos tuyos como tus horarios laborales, intereses, en el sentido de miércoles a las 5 de la tarde juego fútbol con mis amigos y eso no se puede cancelar, cosas así. Entonces vos le pasabas todo como una hoja de vida tuya y en base a eso te decía, ok, tenés que hacer análisis matemático 1 el primer cuatrimestre del primer año y tenés que hacerlo con física 1, ok. Segundo cuatrimestre tenés que hacer algoritmos con matemática discreta, con otra materia y así sucesivamente. Y ese fue nuestro proyecto. Y al comité, o sea, al departamento le gustó justamente porque era un proyecto que devolvía algo a la universidad. O sea, éramos alumnos que ya habían pasado por toda la carrera,
habían visto todas sus materias, desde la más interesante a la más decepcionante, así que les gustó ese concepto y fue así como terminamos haciendo este planificador como proyecto final. Por último, ya para terminar, siempre cierro con esta misma pregunta y es, Ujú. ¿qué consejo le darías a estas personas que tienen en mente, o sea, que ya saben que quieren estudiar ingeniería de sistemas o que todavía no lo han decidido? ¿Qué consejo le darías? Por ejemplo, lo que acabas de decir, si es ingeniería de software, pues tienes que tener la parte técnica. Todo ese Ujú. tipo de cosas para personas que entran o que ya estén en primer semestre. En Buenos Aires le llamamos ingresantes a las personas que están haciendo el curso de ingreso, o bueno, a los que están en primer año también, a algunos le decimos ingresantes. Si estoy hablando con un ingresante, mi consejo siempre es el mismo y es muy sencillo y le puede dar mucho miedo a mucha gente cuando les digo esto. Lo que tienen que hacer para poder sobrevivir a la carrera son amigos. Tienen que hacer amigos, tienen que armarse de un grupo de chicos o chicas, lo que sea, con los que estudien juntos, con los que se motiven juntos, con los que avancen juntos. Si uno del grupo tiene que repetir una materia porque desaprobó los exámenes, perdón, pero el resto seguimos. Es a ese nivel de compromiso que tienen que llegar. Y lo he hablado también en un video de justamente consejos para gente en primer año. Y muchos me decían, no, ¿cómo voy a hacer amigos si soy asocial, si soy muy tímido, soy lo que sea? Se ponen excusas, la cantidad de excusas que he leído. Y yo les digo, a mi mejor amigo de la universidad no lo conocí yo, él me conoció a mí. Estaba yo en un recreo, solo en una esquina leyendo. Él se acercó y me preguntó, ¿qué estás leyendo? Y así lo conocí. Y así Wow. fue el primero de un grupo de unos tantos que nos recibimos juntos. O sea, todos nos recibimos a ver. Si bien es cierto que se sumaron un par de chicos más al grupo este que te comentaba en segundo año, se sumaron muchos, de un grupo de 6, 4 nos recibimos el mismo día y 2 se recibieron al siguiente cuatrimestre. Ok, o sea, hay recalcas la importancia de, primero, el trabajo en equipo, segundo, la confianza, porque no es todo recibir una clase de un maestro, casi no es todo tampoco de forma individual estudiar. Tener un Y hoy, compañero que conozca bien un ujú, tema es como tener otro profesor personalizado. También lo digo sí. porque lo vi en experiencia propia, entonces es Ujú. súper interesante. La parte de tener amigos es muy importante porque es una carrera que cuando salgas al mundo laboral vas a estar trabajando en equipo. O sea, a menos que seas un freelancer que va de proyecto en proyecto, si vas a entrar a una empresa, vas a entrar en un equipo. Se manejen con Agile, se manejen todo remoto, esté uno en Buenos Aires, uno en Alemania y el otro en la India. No importa, vas a trabajar en equipo, así que anda acostumbrándote. Totalmente, es muy cierto. Bueno, esto fue todo y Ujú, pues te agradecemos mucho de verdad tu participación en esto. Nos parece demasiado importante pues haber contado con tus opiniones y experiencias, que de hecho están, la mayoría de ellas están en tu canal, por ahí las he visto, que ujú, comentas sí. sobre ingeniería y todo esto, así que pues las personas interesadas pueden ir a verlo, es un muy buen canal para que se suscriban también. Muchas Y gracias. pues nada, Mati, nos vemos en otra ocasión. Si lo deseas, podemos seguir charlando Sí, cuando por surja supuesto. algún tema. Sí, obvio. Cuando Vale, quieran. estupendo. Vemos. Entonces, bueno, hasta la próxima y esperemos el siguiente podcast de la otra semana que también va a ser muy bueno sobre otra ingeniería. Y pues bueno, Ujú. hasta aquí fue todo.